ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Madre, Madre, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida, tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén. Oh Madre admirable, Virgen peregrina, es tu visita la que me ilumina. Trae contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad que da luz. Este 5 misterios del Santo Rosario que hemos rezado ofrecemos por el Papa León XIV, Cardenal Adalberto, obispo, sacerdote, diácono, religioso y religiosa, y por la vocación sacerdotal y por la paz del mundo, y especialmente por nuestra Madre María Auxiliadora. Amén. Oración de confianza. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida. En ello espero confiado como un niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo y en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.
Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Probando, probando. No, sí. Hola, sí. Bu, bu, bu. Hola, hola, sí. Hola, hola, sí, hola, sí, Hola. hola, Hola, sí. hola, hola. No, pero viste que, ¿cuál es su? Hola, 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 hola. ¿Cuál es su volumen? Su ¿qué sé? Hola, hola. Este. Hola, 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 sí, hola, sí. Hola, 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 sí, hola, hola. sí. Hola, sí. Volumen de este. Hola, sí, hola, sí. Y canga. Hola, sí. Hola, sí, hola, sí. Hola, sí, hola. Hola, 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 sí, hola, hola, sí, hola, hola, sí, Jesús. Hola, sí, hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Señor. Oh, sí, Jesús.
sí, hola, hola, sí, hola, sí, Jesús, hola, sí. Sí. Para que lo... Ahí está. Este, Probamos para que salga si sale. o sea, por... Este. Ah, ok. Es que... Ese es el que está No haciendo. deja. ¿Y este por qué está conectado? No, ese es del país. Ah, bueno. Acá ya, este yo tengo. No, ese está bien. Ese es de este, ¿verdad? Sí. Ahí está. Hola. Pero algo acá está... Ahora está haciendo. Sí. Hola, 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 hola. Es que no... Hola, ¿viste? Al... Vamos a mandarlo. O sea, sacar nomás para... Sí, se puede sacar. Sí, porque viste, con este tengo dos, pues. Sí. Va a ser mejor usar eso. Yo tengo los... Ay, mami, estira nomás. Bueno. Ahora ese. Tiene que alzarle el. Bueno, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí. Ok. Hola, sí, hola, sí, hola, 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 hola. Jesús. Hola, sí, hola, sí.
Ahora sí. Hola sí, hola sí, hola, hola. Alabado sea Jesucristo. Acción de gracias a María Auxiliadora, a San Antonio de Padua, a Jesús sacramentado, a la Divina Misericordia, San Benito, a la Virgen de Schoenstatt. Petición de gracia para que el Señor envíe más servidores a sus mies, por los estudios de Evelyn, de Luz Marina, por el trabajo de Alejandro, de Liz Joana, por la salud física y espiritual de Juan Genaro, David, Felicia, María Cristina, Liz Rosana, Alejandro y familia, Matías José, familia Torales Benítez, Aurora y familia, María de la Cruz y familia, Carlos Darío y familia, María Isabel y familia, Elisa y familia, Carlos Valentín. Difuntos: Julio César, Teodosia, Gregoria, Sotero, Marcelina, Agustina, Máxima, Ubalda, Concepción, Amado, Hermelinda, Florentino, Antonina, Justo, Mario, Pedro, Felipe, Alberto, Inocencio, Ignacio, Estanislada, Rosa, Andrés, Ramona, Dolores, José Antonio, María Benita, Catalino, Hipólita. Angelitos: Ángel David, Sabrina Mailem, y por todas las almas del purgatorio.
Saludamos cordialmente a los hermanos que nos acompañan por las redes. Dios asciende entre aclamaciones. Hoy celebramos con gozo la solemnidad de la ascensión del Señor. Este no es un día de despedida, sino de triunfo y esperanza. Jesús asciende al cielo para abrirnos el camino y nos envía a ser sus testigos en la tierra. Esta fiesta expresa la dimensión de la exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús. Como contrapunto a la humillación padecida en la condena y la muerte, en la de Jesús en la cruz, acaba su vida en la tierra y vuelve al Padre desde su resurrección y ascensión al cielo. Los cristianos conocemos nuestra meta final, estar donde está Jesús, con alegría de que Cristo asciende entre aclamaciones, pero que se queda con nosotros hasta el final de los tiempos. Comenzamos esta Santa Misa cantando. Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembro de Cristo, el sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva nuestra comunidad María Auxiliadora San Antonio! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, ahí te leí que me hayan invitado. Primera vez se ayudó a Vejina, que sí que vende añas ascendiera durante mucho tiempo. Allí va. Bueno, qué bien. Y María Auxiliadora por todas partes, por todas partes. Este día celebramos hoy en otra comunidad. Y así por todas partes tenemos la fuerza del Espíritu del Señor que trabaja. Y justamente hoy podemos unir muy bien, porque celebramos y este día la iglesia en su catequesis litúrgica nos invita a celebrar la ascensión de Jesús al cielo. Pero bebé, no es tiempo en que de despedidas, hija, ¿cierto, copea? Porque el próximo domingo ya celebrata la venida del Espíritu Santo. Y esa es la acción que trabaja en nuestra vida. Oye, ¿saben en quién también? En las madres que tenemos nosotros. El 15, el viernes, estuvimos celebrando a nuestras madres, así que ya le mandó ata ahí, que se cuera especialmente. Y justamente comenzamos también el novenario de nuestra Madre María Auxiliadora. Y es la imitación más linda, como decía San Juan Bosco, el que ha propagado el nombre de María Auxiliadora por todas partes, porque San Juan Bosco fue el que propagó de nuevo esa devoción. 1841 y hoy está diseminada por todas partes esta gran devoción a María Auxiliadora. Pero en el 450 San Juan Crisóstomo era la santo de la iglesia, que comenzó a llamarle a María como auxilio de todo cristiano. Y así, hay mucha historia sobre nuestra madre.
Porque siempre fue nuestra madre, la ñande sea, lleva ya y cuando poner ñande. Va, esa va ñande pues auxiliadora, la que nos ayuda. Desde que nacemos. Desde que nacemos. Ayuda total con la ñande se. A ver, entonces ñande mandó a mí, ahí se cuera, esta ahí se cuera hoy, recordando. Y luego vamos a rezar también por nuestra patria. Ya digo 14 a 15 de mayo, vaya a celebrar Día de la Independencia del Paraguay, ¿verdad? Y la palabra patria, patria viene de padres, de ahí viene la palabra, latín. Entonces la patria significa lo que los padres nos van dejando. O imagina entonces, y que ya somos padres, que ya somos papás, que ya somos abuelos, quiere decir que vamos dejando, a ver, qué nación, qué Paraguay, qué San Antonio, qué barrio de María Auxiliadora vamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a pedirse la patria. Vaya a patria a los demás. Bueno, así que está yo recogí la de intención, haciendo la señal de la cruz que nos indica y nos dice que somos verdaderamente cristianos seguidores del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a comenzar nuestra misa, la Icatumía y Ñañesuta, aquí ante el crucifijo. Jesús, que verdaderamente nos ama, Jesús que nos quiere y que nos perdona de nuestros pecados. Nos arrodillamos, vamos a hacer un momentito de silencio primero. En silencio reflexionamos sobre nuestro caminar. Vaya mañana ñañe comprometéis na peñan de Yarandie. El Señor que sube al cielo, pero que ahora nos deja a nosotros como responsables de la construcción de nuestra familia, de nuestra patria, de nuestra sociedad. Perdónanos, Señor, por las veces que no fuimos capaces de hacer patria, es decir, de formar bien nuestras familias, de formar bien a nuestros hijos, de comprometernos verdaderamente con una política sana, honesta, justa, al servicio de la gente, del pueblo, de los más necesitados. Por las veces que no hicimos iglesia, es decir, Nayahaibe tu paobe, Nañañemboei, Nañañesui, Peñande ya no debe, Nañañemboei, Andayapoi, Peñande ya oye de a través de sus mandamientos. Por las veces que no fuimos capaces de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, como nos pide el Evangelio de Jesucristo. Y por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras desidias, nuestros vicios en que hemos caído ante el Señor. Upea lleve perdón con el canto de arrepentimiento. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a entonar el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión de tu Hijo único, nuestro Redentor, concédenos que también nosotros podamos vivir espiritualmente en el cielo. Él que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy es un envío misionero. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Escuchemos con atención el encargo que el Señor nos deja hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión
mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Las promesas, les dijo, que yo le he anunciado. ¿Por qué Juan bautizó con agua para ustedes? Para que ustedes sean bautizados en el Espíritu Santo. Dentro de pocos días, los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido en su propia autoridad, pero recibirán las fuerzas del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecerían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey, Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes,
por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlos, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les había mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Viva Cristo resucitado. Viva la Virgen María Auxiliadora. Y viva nuestra comunidad de María Auxiliadora. Bueno, un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, hoy celebramos esta fiesta tan importante y siempre en la fiesta de María Auxiliadora estamos entre estas grandes celebraciones. El próximo va a ser la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? En otras ocasiones también la fiesta de María Auxiliadora cae en la Santísima Trinidad, porque después viene el Espíritu Santo, viene la fiesta de la Santísima Trinidad, otra gran solemnidad. O si no, algunas veces también cae justamente en esta fiesta de el hecho de que Jesús asciende al cielo. Pero, como ya dijimos al comienzo de nuestra Eucaristía, queridos hermanos, todo lo que la catequesis nos presenta siempre están muy unidas estrechamente, porque nuestra vida pues es una sola. Vean con la yandereco, vea, lleva. Pero catequesis justamente es una presentación de la resonancia de los elementos esenciales de la vida cristiana. Es decir, por ejemplo, matemática de mañana de yadeco suma, a ver, yadeco resta, yadeco multiplicación, yadeco logaritmo, yadeco división, yadeco, a ver, todo, está hoy, da picuado, para entender P4 donde ya se ve vaina. Pero a ver, uno ya de ingeniero pucata ya de suma resta se ve cuando existe ahí más. Bueno, ¿por qué? Porque existen muchas otras cosas, ¿verdad? Dentro. Y así también, en nuestra vida de la fe, por lo menos mis 4 operaciones ya igual, suma, resta, lleva multiplicación y división. Pero en el misterio de la fe existen muchísimas otras hermosas enseñanzas. Apealambe, Catuba, lleva ñandeya, ona yajao, curiba suya, ya te pecana, ya acá. El alimento más sabroso y nutritivo para nuestra vida cristiana. Bueno, y entonces hoy, este misterio de una manera muy especial este día
ella lleva allá a celebrar lo que es la ascensión. Pero siempre está, toda celebración está muy fortalecida, es decir, argumentada y mostrada a través de la palabra de Dios. La Biblia lleva, oye, esa caña de meca tu vecina. ¿Cuál es ese misterio? Pero puede ese misterio, cupinza bella, ya no geñan de pea, allá, bueno, este día la ascensión, allá muy ave, allá y cuando pone a mí, pea, va, epa, pea, ascensión, pea, va, epa, y señan de guaná, peñan de cope, en toda nuestra historia de salvación. Como le estaba diciendo, todo tiene que ver con todo, todo tiene su influencia en nuestra única vida, que es esa vida de felicidad, esa vida de resurrección, esa vida de encuentro profundo con el Señor. Ustedes hay de objetivo, cada año de objetivo siempre. Entonces, por eso, ustedes estuvieron muy atentos a esa primera lectura, pero oye, lea Cueñandé. Aquí escuchamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Ese es el segundo tomo que escribió San Lucas. Lucas primero escribió el Evangelio de San Lucas. Y el Evangelio de San Lucas terminó en el capítulo 24 con la ascensión de Jesús. Porque que Jesús subió al cielo, etcétera, etcétera. Este segundo libro, pero este segundo libro justamente ahora va dirigido no solamente a hablarnos de Jesús, más va peñan de Yara, pero allá hay pama epe primer tomo, ¿quién fue Jesús? El enviado de Dios, que se ha encarnado, que ha entrado en nuestra historia, que pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, que padeció, que murió, pero que resucitó y que subió al cielo. Ubebo Pagurila y libro, el Evangelio. Hagoanga, Ombo yo ayuda lleva este segundo libro, que se llama Hechos de los Apóstoles. La jerama hoy entonces se apupona marañande. ¿Por qué? Porque dice hechos. Quiere decir que ya es el accionar. Pero ya pomagina. Pero mala coanga ya potagina los apóstoles. Jamás apóstol. Apóstol en griego quiere decir el enviado. Ñande yara entonces. Ñande y ñajendupe y añande. Y somos enviados por el Señor. Hechos de los Apóstoles. Entonces quiere decir que este libro que está escribiendo San Lucas en realidad es para nosotros, es para la iglesia. Y comienza justamente con este gran misterio de la ascensión. Subir al cielo de Jesús. Pero tiene un significado profundo. Me pego pinza beguaysa ña nojeina, hagas allá estudiar tan baeicos y se pe ascensión pea. Pea con estilo donde la uno va a la médico y ya potanete y biopsia y ne. Ay que ti venetina o samba y con la doña venetina y de allá. Bueno, allá estudia ponata allá y ponata ba evalamba así, pea allá potanete y biopsia. Bueno, en el sentido espiritual ya hay ponana ba eva y se pe ascensión de Jesús al cielo. Yo voy a comenzar por el final. Pero tú también entiendes las etajinas dentro de esta catequesis litúrgica que nos ofrece la iglesia. Entonces comienzo con esa famosa frase que ya dijeron los padres de la iglesia en el año 400. En el año 400 después de Cristo, ya de coña iba en el año 2026. Imagínense, por ejemplo, cuando celebren la misa en el año 3000. ¿Quién va a estar vivo usted en el año 3000? Levanten la mano en el año 3000, en el año 3000. Bueno, vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver, porque se ibio, más a ser en duda. Ah, no, bebé, te felicito. El único que me va a escuchar ahí, en el año 3000. Bueno, entonces, Umene ita y cuañandere, mira un poco, che, hace 1000 años, hace 1000 años cuando esta capilla era capillita, ¿cómo comenzó? Etcétera, etcétera, hace 1000 años. En el año 400, es decir, hace 1600 años atrás. Imagínense, 1600 años atrás, lo que decían los padres de la iglesia. Quiere decir que la iglesia, lo que nosotros estamos haciendo aquí, la iglesia es madre, la iglesia es camino, la iglesia es comunidad.
más de 2000 años que estamos caminando. Y no es lo solamente que hace 2000 años con Jesucristo, porque Jesús es el cumplimiento de toda una historia de salvación que comienza con el Antiguo Testamento, con Abraham, ¿se acuerdan? Con el pueblo judío. Apenas otros 2000 años atrás ya, ¿no? Quiere decir que hace más de 4000 años que esta historia de salvación que se cumple y que se vive en nuestra vida. Pero las 4000 años que virorei, si es que vamos a mirar de lo que significa la creación y de lo que significa el amor de Dios para la humanidad, para el hombre. Y entonces, queridos hermanos, miren cómo estos padres de la iglesia en el año 400 decían, dice, Jesús, vendo bonague, repetida seina, Jesús nació para morir, repetí mí. Murió para resucitar. Resucitó para subir al cielo. Subió al cielo para enviar el Espíritu Santo. Envió el Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos. Y nosotros construyamos el reino de Dios. Por orden, ojo. Una lógica. ¿Qué es lo primero que sucede? Nacer. Entonces por eso dice, Jesús nació para morir. Muere para resucitar. Resucita para subir al cielo, que es la ascensión. Este día ya celebra, para subir al cielo. Sube al cielo para enviar el Espíritu Santo. A ver, el próximo domingo ya de celebrar. Enviar el Espíritu Santo. Enviar el Espíritu Santo para que nosotros para que nosotros seamos los otros Cristos. Es importante el Yeikua. O sea que el Espíritu Santo próximo domingo utajina porque outa peñandere coebejina, para que nosotros seamos ahora los otros Cristos. ¿Y para qué nosotros vamos a ser los otros Cristos? Para construir el reino. ¿Para qué? Para construir el reino de Dios. Pero ya entendés que no vea. Entonces, ese es el misterio de nuestra salvación, querido hermano. En tan corta y fácil frase, Jesús nace para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar el Espíritu Santo, envía el Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos, y nosotros somos los otros Cristos para construir el reino de Dios. Y entonces hoy estamos, bioxia, ya no dice, murió para resucitar, resucita para subir al cielo. Este día, la misterio este día ya celebra. ¿Por qué el Señor sube al cielo entonces? Esa tiene que ser nuestra pregunta. Y ahí justamente encontramos en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles. Y entonces dice Jesús les reúne, les vuelve a recordar todo lo que había pasado, toda una síntesis de lo que Jesús ya hizo en su evangelio, lo que contó ya Lucas, pero ahora va a comenzar lo nuevo. Y entonces uno de ellos que estaba ahí, los 11 que estaban reunidos, más algunas mujeres que estaban ahí reunidos en oración junto a Jesús, y ella se va a despedir y dice que ya va a subir al cielo, va a volver a la casa del Padre. Y entonces uno de ellos se preocupa mucho y le dice, Señor, es ahora, en este momento, que vos vas a cambiar. Ahí dice Israel. Ahí dice Israel. Pero yandeco anga, ñamoya ya actualizada ñandenetame. Es ahora, Señor, que vos vas a cambiar Paraguay. Esta política, esta forma de gobernar, esta forma de corrupción. Debe anga ñandeyara. Vete ahí. Peñan de llana, no debe. Ojota peñan de llana, peñan de llana. Tengo de yuguri. Y dijiste que viniste para cambiar el mundo. A ver, mami, mo pañan de llana. Miren dónde terminó el Señor. Entonces está desanimado. Y entonces le pregunta y le dice, Señor,
A ver, más bien de llorar. Deben de llorar para restaurar el mundo, dice ahí. ¿Acaso no viniste para cambiar el mundo? Para hacer que en este mundo sea todo mejor. Va a la de magia, de estilo griego. Hoy coma la magia. Hoy coma la cambio. Y entonces viene la respuesta de Jesús. Y esta respuesta es más linda todavía, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque justamente Jesús le dice, ¿saben qué? No les corresponde a ustedes saber cuándo va a cambiar este mundo. Venga, Peicuay. Hacienda Iguay ahí, Jesús. O ahí vamos a ir, bebé ya. Va a ser donde ya de vamos ahí. Ahora caícola es cambiata con mundo, ahora caícola o cambiata con Paraguay, ahora caícola ya cambia mita la ña de conducta. Ahora caícola ya se yata la mondá, ahora caícola ya se yata la pocané. Ahora caícola ya se yata la politiquería. Ahora caícola ya de yara. Y Jesús le dice, pena de corresponder la beiguao, vea. Hace hoy no hay guay. ¿Quién es el único que sabe? Dios Padre. ¿Pero qué quiere decir esto, querido hermano? ¿Por qué Él le dice que solamente Dios Padre sabe esto? Porque la ascensión quiere decir, queridos hermanos, que yo me voy, le voy a enviar al Espíritu Santo, pero ¿quiénes van a ser ahora los otros Cristos que van a cambiar la realidad del Paraguay, la realidad de tu familia, la realidad aquí de nuestro barrio, la realidad de nuestra capilla? ¿Quiénes son? Somos. Envió el Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos y para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Construir el reino de Dios. Es decir, queridos hermanos, que el mensaje principal hoy, verdaderamente, de que Jesús sube al cielo, quiere decir que la responsabilidad queda en nuestras manos. Sheya Jama, Sheya Pombo de Pama, Pependenaibama, Peicuapamas, amigo. Eso como es igualito como ustedes, queridos hermanos. Levanten la mano todos los que son mamás aquí. Vemos a mí la vendebo. Sí, ayer vemos a la vendebo. Bueno, un fuerte aplauso para todas las mamás aquí. A ver, ya. El 15 estuvimos celebrando. Pero gracias a los papás también que son mamás, ¿sí o no? Sí, bellente, maná. Levanten por los papás. Ya ya mí la uva la tu acuera o uva. Ya ya popeten vayan ahí su acuera. Bueno, gracias a ellos. A ver, oye, ahí la secuera. Bueno. Pero miren, justamente para que exista un cambio en nuestra vida, había sido, queridos hermanos, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y ustedes saben muy bien, porque ustedes, todas las mamás que están aquí, incluso algunas ya son seguramente que abuelas y allá, ¿sí o no? Sí, bellente más. Vemos por a mí la vende por abuela ahí. ¿Me llama a mí? La gran mayoría, abuela, meme, aviña y meina. Bueno. Abuelo, vemos por a mí la mente por la abuelo, abuelito, bueno, una vez, ya como hay tema del abuelito, ¿verdad? Bueno, pero ¿saben qué? Eso quiere decir, queridos hermanos, que ustedes mismos le fueron educando a sus hijos y llega un momento en el cual, ¿qué le decimos a los hijos? Bueno, nena, vamos a hacer algo, deja el tema, te jogue, embapogue, ya pogue, es formague, es guatán de pire, será. Jabón de pire, joven, fuerza, jabón de pire. Porque en ella, Aricuapama, oñeme en Baman de Shamio Larilla Pojanua, Areguatajanua, Pende pire, como un doapeari. Ahí está, querido hermano. Y eso es lo que significa hoy la ascensión de Jesús. Yande Yarago, Yupina, y yande jabón de pire, yande. ¿Por qué? Y porque ahí dice que vienen dos ángeles, no sé si escucharon, dos hombres vestidos de blanco. Porque acuérdate, pues está jugado mañana. Ahora caego allí, está ñande ya. Ahora caego de cambiar a la ceneta. Ahora caego de cambiar a la familia. Ahora caego de cambiar a veces menacaú. Ahora caego de cambiar a veces se vecina. Chulando ella y la oñe ere y va entero este. Japeis. Ahora caego de cambiar a veces me voy a droga, ¿sí o no? Sí, bellente manase. Japeis. Está mal. Pero ñande ya poi paite allá ñande yara aracae con ñande yara nande aracae con landere cambiata ñande yara mañana ñande de besa ñande bye bye nena y pamas amigo se pombo de pama ahora les corresponde a ustedes si quieren un país si quieren un Paraguay
fuera de corrupción. Usted ñande ya no cambia ñande, ¿sí o no? Entonces algunos del año, porque mi otro votaba y te voy por el, ¿entienden? No, y no, dos por amor, queridos hermanos, se dan cuenta, aquí hay una gran responsabilidad sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Hechos son las buenas secciones. Se llaman a ver cara yo, no me ve Charles González Baliza, ven duya vio. Ve cara y veo siempre repetí ahí, en vida, querido hermano, en vida. Ya repetí mí, en vida, querido hermano, en vida. Se gusta formar la que frase peande, porque si no lo hacemos nosotros ahora, nadie va a hacer por nosotros. A veces me dentro de 1000 años y mando a él es y ñaraganete vigo mía y pituaite vigo mía, va ese vigo mía lo no sé, cada uno tiene que asumir ante el Señor su responsabilidad y decir qué significó para mí verdaderamente la ascensión. ¿Será que yo entendí el misterio de la ascensión de Jesús al cielo? Que Él fue capaz de nacer, Dios que se hace historia, pero con Navidad, pero entra en nuestra historia, nos enseña, camina, llega a la muerte, muere por nosotros, pero no se queda ni resucita, es decir, la nueva vida que nos trae. Y resucita, queridos hermanos, y ahora para subir al cielo. Este día voy a ir, pero sube al cielo para enviarnos la fuerza del Espíritu Santo, porque ahora nosotros vamos a ser los otros Cristos que vamos a cambiar nuestra historia, nuestra familia, y vamos a hacer de este Paraguay un Paraguay que valga la pena, una familia que valga la pena, nuestra familia, nuestros hijos sin el vicio, nuestros hijos que estudien verdaderamente, que no existan personas que solamente buscan sus intereses y le están robando a los demás, que trabajan, que se empeñan, que se levantan a las 3, a las 4 de la madrugada para ir a trabajar. Bueno, y vende viene a las 4 de la mañana, ¿así o no? Esa, a mí, esa. Así a las 5, a las 4. Pero y bebe bueno. Pero ya puana, vaya pota. Y bueno. Pero entonces significa, queridos hermanos, algunos toque yo y algunos, bebé ayuda me tenían que te y yo ahora me voy a trabajar, dice. Porque hacia la noche me dijo, toda la noche va a trabajar. De domingo hasta el viernes me dijo, a la noche. Me toca ese horario, dice. Bueno, ¿se dan cuenta, queridos hermanos, qué importante que es entender el misterio de la fe? El misterio de nuestra vida religiosa no está separada absolutamente de nuestra vida de todos los días. Esa es la situación en la que nosotros nos encontramos, y a esa situación concreta es la que Dios nos habla todos los días. Así es que, queridos hermanos, si es que entendimos bien este misterio de la ascensión, nosotros ahora vamos durante esta semana ir reflexionando cada vez más, porque el lunes, martes, miércoles, jueves, a través de San Juan, que va a enviar al Espíritu Santo. Próximo domingo, pero viste que es como biopsia, y ahí está otro misterio de la fe para que entendamos cuál va a ser la función del Espíritu Santo en tu vida. Pero para eso pues tenemos que preparar, para eso tenemos que saber que somos nosotros quienes vamos a tener que comenzar a trabajar, vamos a comenzar a construir el reino de Dios. Pero de la responsable de Paraguay y Botaña, de Mandella Bota, con comunidad de María Auxiliadora de Sei Ponao y a Vejina la Vene Comunidad, Pemante Bella Bota ahí. A veces, en cualquier lugar, Pesero Gapise y Bota, se Mandella Bota, se Menandie, se Envidecondie, se Membucuerandie, Tayura Cuerandie. Y así, el barrio que queremos, veo también un barrio lindo, por lo menos limpio aquí. Antes va la Pemo Ponti, estaba pensado hoy. Medio pepuca lento y nada. Bueno, fiesta patronal, agüeren te vio Pemo Botina, pero nambreo y ahí llego a pago la vende barrio. O sea, y por ahí te digo, hay cosas seco, a ver, me enseñar, güey. A mañana, pero yo va a yoga pota, maína. A ver, que llegue la inundación. No, metí la hoy bonave. Entonces ya ayuda llegó a ver. Zona alta. Bueno, vamos a seguir entonces nuestra misa y le vamos a pedir al Señor hoy
esa gracia tan linda que necesitamos. ¿Y quién más, queridos hermanos, como nuestra Madre, que nos auxilia siempre? Porque ahí es donde nosotros encontramos la fuerza para imitar también y para hacer. Hagan lo que Él les diga, de Peñán de Sigo, y lleva San Juan capítulo 2. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Y Jesús hoy nos dice que somos nosotros los que vamos a construir el reino de Dios. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva María Auxiliadora! Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Muy bien. Ya está la de profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar ahora en este momento todas nuestras intenciones. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia y sus pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, llamados a dar razón de su fe, con sencillez y humildad, para que, impulsada por el mandato misionero, anuncie con valentía el Evangelio a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que sean nacionalistas y amen a su país y dejen sus egoísmos, encuentren soluciones razonables, justas y equitativas a los problemas de su pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, enfermos, abandonados, deprimidos y agobiados, que hiciste testigo de tu cruz y resurrección a los discípulos, concede a quienes están enfermos la esperanza del consuelo poderoso del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros y esta comunidad, para que redescubramos nuestra misión de evangelizar el mundo en el que vivimos, siendo testigos de la resurrección de Cristo en todos los ambientes que frecuentamos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos ante el altar del Señor los dones del pan y el vino. Con ellos entregamos también nuestro compromiso de trabajar por el reino de Dios. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, porque
sufren de hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice el Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo al cielo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué? El Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos, al lugar donde nos precedió Él, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios. Heredero del honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida. Glorioso
Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, hoy especialmente, y bendice a todas las madres que están aquí presentes, para que el Señor las regale esa bendición que necesitan para su familia, para hacer ese camino de servicio, como verdaderas auxiliadoras en sus familias. Acuérdate también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia, y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivió en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
al recibir el cuerpo de Cristo, nos unimos a aquel que ya goza de la gloria del Padre. Que esta comunión nos dé la valentía para cumplir la misión que nos ha encomendado. Rezamos la oración de comunión espiritual con los hermanos que no podrán recibir a Jesús sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser lleno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión.
Queridos hermanos, vamos a ponernos ante nuestra Madre, la imagen de María Auxiliadora que tenemos aquí. Todos los que pueden arrodillarse, ñañesuta, ñañeboeta, lañan de sub, entonces, en este día del novenario, que nos conceda aquella gracia que necesitamos por intercesión de María Auxiliadora, como San Juan Bosco decía. Pidan, si quieren saber lo que son los milagros, pidan a María Auxiliadora y verán los que son los milagros. Oración. María Auxiliadora, Madre buena y protectora del pueblo cristiano, hoy venimos ante ti con el corazón agradecido. Te confiamos a todas las madres, las que luchan cada día por sus hijos, las que trabajan en silencio, las que están enfermas, cansadas y preocupadas, las que lloran, esperan y siguen amando con fe. María Auxiliadora, cubre con tu manto a nuestras familias, protege nuestros hogares de toda división, violencia y tristeza. Enséñanos a vivir unidos con paciencia, ternura y esperanza. Que las madres encuentren en ti fortaleza en los momentos difíciles y alegría en medio de sus sacrificios cotidianos. Te damos gracias, Madre querida, Auxiliadora de todo cristiano, por tantos milagros visibles e invisibles, por la salud recuperada, por el pan de cada día, por los hijos protegidos, por las lágrimas consoladas, por la fe que no se apaga en el corazón del pueblo paraguayo. María, Auxiliadora de los cristianos, acompaña especialmente hoy a las madres pobres, a las madres solteras, a las abuelas que sostienen la familia con amor, a aquellas madres que ya partieron al cielo, a la casa del Padre. Que nunca falte en nuestras casas la oración, el respeto, el trabajo honrado y la confianza en Dios. La mujer paraguaya, la madre paraguaya, la más gloriosa de América Latina. Madre Auxiliadora, tú que tantas veces has obrado maravilla en las vidas de tus hijos, sigue derramando hoy tus bendiciones sobre nosotros. Intercede por nuestras madres, intercede por nuestras necesidades. Cuida a nuestros jóvenes, a nuestros niños, protege a nuestros ancianos, guía al Paraguay por el camino de la paz, la justicia, la solidaridad. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios, Auxiliadora de todo cristiano. Gracias por tu amor de madre, gracias por tus milagros, gracias por nunca abandonarnos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María Auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. María Auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. María Auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Ya! Fuerte aplauso para el Señor. Muy bien, vamos a sentarnos, lleva puimita, ñandumita a los coordinadores, la organización de nuestra capilla para estos días. Queríamos agradecerles al padre Víctor Cabañas, entregándole un pequeño obsequio de parte de toda la comunidad. Muchísimas gracias, padre. Ah, bueno, pero qué alegría. Da gusto recibir regalos, lleva. Bueno, mira un poco, muchísimas gracias. Y vamos a revisar esto. Dice que hay que mirar el regalo, ¿cierto, Bion? Pues si no, ve, nunca mande a recibir regalos. Ahí está. Mondoro, ahora hoy. Llegué ahí. Ahí está, ustedes están viendo. ¡Ah, María Auxiliadora! A la cámara aquí. Arnaldo, esa acá que se gran.
Este voy a poner ahí en mi mesita de luz, ¿eh? Entonces, esta María Auxilia ahora ven, siempre. Ustedes saben que justamente Ñandillarañe es nuestro primer canal católico, a Villa de Cojina. ¿Pende por ahí, Cojina? Bueno, a ver, ustedes pueden ver de nuevo porque esto queda todo grabado, ¿está? Pueden mirar ahí en YouTube. Y después están todos los otros luego también, ¿verdad? Entonces se ve muy bien ahí. Y vamos a ver, pueden mirarse porque el camarógrafo, aunque ustedes no se dan cuenta porque ese fue robótico, ¿verdad? Mañana me un mío queda, un mío lo graba, un mío qué. Yo me lié allá, ¿qué? Entonces, ya está, más para lo que hago, se va a controlar, para saber quién dormía en mi homilía. Bueno, ya cumplimos 4 años y ahora dentro de poco aquí en Lambaré, en el Yacht y Golf Club, vamos a hacer un almuerzo el 12 de junio, de Yapotá. 100.000 guaraníes va a costar la adhesión porque estamos juntando un poco de fondo y por eso vamos a hacer ese almuerzo. Es un viernes feriado nacional, 12 de junio, Día de la Paz del Chaco. Y espero que ustedes también me ayuden a vender también, porque queremos juntar fondos para no irnos al fondo, ¿entienden? A pesar de o si no, da fondo veina. Nosotros siempre hacemos 3 encuentros en el año. Uno, el día en que se fundó Ñandillarañe, nuestro primer canal católico, y ya cumplimos 4 años. Eso en abril, pero este año no pudimos hacer. Pero ahora tenemos que hacer porque si no, no poco está más fondo, ¿entiendes? Por eso vamos a hacer eso. Después, hacemos en julio. Mi cumpleaños fue el 27 de julio, pero este año vamos a hacer el domingo 26 de julio. Así que ya preparáis, 26 de julio. Ahí nos reunimos para juntar un poco de fondo también. Hacemos así un almuerzo. Aprovechamos mi cumpleaños, así aprovecháis a recibir a la regalo ahí. Ahí se ve. Aprovechar la televisión era, vea. Bueno, y después en diciembre también. Viste, cada 4 meses hacemos un encuentro para poder juntar fondos y mantener nuestro primer canal católico del Paraguay. Gracias a Dios siempre estamos con eso. Y ahora también tengo una alcancía, de que voy a hacer para más y la coordinadora. Bueno, vamos a ver, no se ape por todo en botita hoy. Bueno, entonces todos los que puedan colaborar verdaderamente con Ñandillarañe, eso es libre. Y nosotros tenemos 3 maneras de juntar fondos, ¿verdad? Uno es a través de las publicidades, pedimos hacia los amigos, las empresas, así que si ustedes tienen también amigos donde trabajan, que son cristianos comprometidos, necesitamos para poder mantener. Y luego a través de los padrinos, eso también, si ustedes quieren ser padrinos, siempre lo aparece ahí en el canal el número, llamar ahí al País Cabaña o si no a la secretaría y entonces se hacen padrinos y aportan lo que ustedes pueden, lo que ustedes quieren, de acuerdo a su bolsillo, ¿verdad? Bueno, y luego esta tercera manera como estamos haciendo, ¿verdad? Cuando vamos a las comunidades, siempre pedimos el aporte de las comunidades. Y todas las comunidades les puedo decir que siempre son generosas. Así entonces también. Esta misa, hoy por ejemplo, ahora más de 350.000 personas ya de Yaina. Ahí coña dentro de la ñaña con avena. Llega una de esas mañana vende hace años mismo murió ya avena. ¿Entienden? Porque Concepción, Pedro Juan Caballero, en el Chaco, pues muchas veces pues ellos no tienen país, ¿entienden? De ahí pues la país. Entonces, ahora por ejemplo me dijeron que están haciendo en esas capillas del campo, oye, reunir la gente, a como donde voy la país, oye, guamas y hay plasma grande, televisor, tu chaponado yo voy, oye, pues hay sopa, empanada, mira, yo voy el televisor, ¿no? Y entonces en el momento de la homilía, viste que ya nosotros cargamos todo en YouTube. YouTube es YouTube, la homilía, cuero mía, y entonces ellos ponen ahí la parte de la homilía, oyendo y mira, un poco llega, pero yo continuar la celebración. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Así entonces ellos también pueden aprender. Por eso que yo siempre procuro también mezclar un poco el guaraní. No es porque no entendemos castellano, sino que porque hay mucha gente del campo que está siguiendo a Ñandillarañe. Acuerda muchas veces guaraní, te ve mante hoy
Entonces por eso es que hablamos. Y después nosotros todos entendemos guaní. Después que te ve la inglés 20 oñea. Va la inglés 20 oñea. Bueno, menos mal. Bueno, así que muchas gracias y que Dios le bendiga a todos ustedes también. A todas las comunidades invitadas presentes, Antigua Imagen, Niño Jesús, San Roque, a los hombres valientes que hoy se encargaron del rezo del Santo Rosario, a la rama familiar de Schoenstatt que tuvo a su cargo la preparación de la liturgia, a la familia Lescano Coronel por la donación del par de candelabros que están en el altar. Para mañana, cuarto día del novenario, tenemos el tema Construir fraternidad. Ámense los unos a los otros. A las 18 horas tenemos el rezo del Santo Rosario, encabezado por la Legión de María. A las 19 horas, Santa Misa, que preside el Monseñor Digno Benítez. Las comunidades invitadas son Comunidad San Blas, Medalla Milagrosa, La Merced, Legión de María. También estamos contando con una rifa que está circulando, que va a ser sorteado el 23 de mayo después de la misa. Su costo es de 10.000 guaraníes. Y una pollada para el día 24 de mayo tiene un costo de 20.000 guaraníes. Desde ya, muchísimas gracias a toda la comunidad y a todos los que asistieron hoy. También tenemos una pequeña invitación de la rama familiar. Les cedo la palabra a ellas. Muy buenas noches, queridos hermanos. Acá mi esposo va a hacernos la presentación para los que no nos conocen. Bueno, yo soy Alberto, ella es Ligia, mi esposa, y ella continúa. Bueno, nosotros somos integrantes del movimiento apostólico de Schoenstatt, de la rama familiar, y estamos aquí para hacerles una invitación. Se está formando un nuevo grupo este año y tenemos la jornada de iniciación para los nuevos matrimonios que estén interesados en integrar este movimiento bajo la protección, educación y manto de la Santísima Virgen María, en la advocación de la Madre tres veces admirable de Schoenstatt. Ella es la que nos educa, la que nos forma, nos cobija y nos envía también. Entonces estamos aquí para hacer extensa esa invitación que será el 29 de mayo conjuntamente con la comunidad de Ñembú. Estamos organizando y será en la capilla Perpetuo Socorro que está aquí cerca del Club Cristóbal Colón. Entonces ahí será nuestra jornada inicial. Están invitados todos los matrimonios, los interesados pueden contactar con la señora Rosa, que es nuestra hermana de grupo también, o con nosotros. Entonces anotamos sus nombres, números de teléfono y nos ponemos en comunicación con ustedes. Desde ya muchísimas gracias. También queríamos agradecer especialmente al coro que siempre nos está acompañando y a la pastoral de la comunicación que está transmitiendo también nuestra Santa Misa. Muchísimas gracias. Hablando de la pastoral de la comunicación, hoy también la iglesia recuerda a todos los comunicadores, porque esa es una misión muy grande, porque viste que Jesús dice, vayan, tapeogue, anuncien y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿entienden? Y esa es la gran comunicación que todos tenemos que transmitir. El obispo Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Cacupé, él es el responsable a nivel de los obispos en todo el Paraguay de la Conferencia Episcopal Paraguaya.
Y ayer, sábado y el domingo, estuvieron reunidos en Ciudad del Este. Ahí estuvieron los representantes de las diócesis de todo el Paraguay. Y también ahí en Yarañé también fueron invitados, fuimos invitados. Así que fueron también algunos representantes ahí para animar un poco, ayudar un poco y sobre todo también para enriquecernos y procurar siempre, así como decía San Pablo, ay de mí si no evangelizara, dar a conocer la palabra de Dios. Bueno, nos ponemos de pie, hacemos nuestra oración final y así concluimos. Al final de la misa, entonces, sobre todo le voy a pedir a las mamás que vengan ahí con sus hijos, su esposo, pero mátasete en fila y le voy a dar una bendición muy especial después a todas las madres. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permite participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva María Auxiliadora. Y viva Cristo que subió al cielo. Y viva nuestra comunidad María Auxiliadora. Y viva todas las madres. Y un fuerte aplauso para todos nosotros. Id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Por eso vayamos al mundo ahora a cumplir la misión que cada uno de nosotros corresponde.